El desarrollo de estructuras y edificaciones modernas es una facultad propia de los seres humanos, y todo ese desarrollo se hace con el fin de mejorar la calidad de vida de cada uno. Todo se ha hecho con el fin de protegernos del clima, mejorar la producción de alimentos, transportarnos de un lado a otro, o simplemente con fines religiosos. Pero todo este desarrollo no es propio de nuestra época. Si no hubiera sido por las civilizaciones antiguas estaríamos atrasados en desarrollo, pues ellas se dedicaron a resolver grandes enigmas que hoy para nosotros parecen cosas simples. Se necesitó de años en el tiempo de estudios para poder plantear lo que nosotros aprendemos en una hora de clase. La ingeniería romana era básicamente civil. Los mejores ingenieros de la antigüedad fueron los romanos, aunque muchas veces carecieron de originalidad de pensamiento. La ingeniería romana se especializaba en el diseño y construcción de obras permanentes tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Los métodos de construcción, al igual que todo lo demás, fueron cambiando a lo largo de ese periodo. Sin embargo, a los romanos no les gustaba cambiar sus métodos con demasiada rapidez, y una vez que daban con una buena técnica, no buscaban inmediatamente otro método más sencillo o más barato. Suele repetirse que los ingenieros romanos eran prácticos que modificaban cautelosamente diseños consagrados, con escasa preparación teórica para abordar, por ejemplo, la geometría que haría óptima la velocidad del agua en una tubería, cuánta masa necesitaría un puente para contrarrestar la capacidad del viento para volcarlo. Tienen fama también de haber sido excesivamente conservadores, compensando su falta de conocimientos mediante proyectos de edificios más resistentes y, por tanto, más costosos de lo que sabemos hoy que era necesario. Sin embargo, el Pont du Gard, con su extraordinaria altura y majestuosas arquerías, supuso un paso de gigante respecto a todo lo que los romanos habían hecho con anterioridad. Esta valentía revelaba que los ingenieros romanos podían haber sido más entendidos y audaces de lo que suele escribirse. Y lo fueron. Los cálculos delatan una capacidad sorprendente, por parte de los proyectistas hidráulicos e ingenieriles, del acueducto de Nemausus. El acueducto conducía agua en su día, mediante la fuerza de la gravedad, desde manantiales próximos a la aldea de Ucetia, hoy Uces, hasta una ladera de Nemausus, donde un castellum, o depósito circular, la recogía. Desde este, el agua fluía hasta alturas menores a través de 10 grandes tuberías de distribución. La documentación disponible indica que el acueducto fue construido en el año 19 a.C. por Marco Agripa, amigo de toda la vida y colega de César Augusto, estratega militar y eficaz administrativo. Agripa era también un magnífico ingeniero y el principal realizador de muchas obras públicas del imperio, en especial de sistemas de abastecimiento de aguas. Se sabe que estuvo en Nemausus o en sus cercanías por entonces. Los ingenieros romanos aportaron mejoras significativas en la construcción de carreteras, principalmente por dos razones. Una, que se creía que la comunicación era esencial para conservar un imperio en expansión, y la otra, porque se creía que una carretera bien construida duraría mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. El Coliseo romano era un elegante edificio de 4 pisos. Los romanos no hacían nada a medias. En sus 487 metros de largo por 155 de ancho podrían aparcarse 4 aviones Jumbo. Su capacidad era de 50,000 espectadores y es el más grande de los anfiteatros romanos. Si se construía otro mayor, se corría el riesgo de que los espectadores de la última fila no tuviesen una visión perfecta del espectáculo, así que el Coliseo es tan grande como lo permite la vista. Incluso para los estándares actuales se trata de un gran proyecto arquitectónico. En él se emplearon alrededor de 9 años, miles de trabajadores, 100.000 toneladas de piedra caliza y 300 toneladas de hierro para sostenerlo todo. Los muros interiores y exteriores están hechos a base de roca. Buena parte de su fortaleza estructural se debe a lo moderno y avanzado del hormigón utilizado. El acueducto romano significó una obra maestra de ingeniería en la antigua Roma. Aún hoy se pueden apreciar los gigantescos arcos en la ciudad, lo cual significa a su vez una gran atracción para los turistas. Roma tenía 7 colinas y nada menos que 11 acueductos. La grandeza del imperio romano crecía proporcionalmente al volumen de agua que entraba en él, y cuando los bárbaros cortaron su suministro, Roma cayó. El origen de la ingeniería militar se remonta al imperio romano, y en muchos aspectos es una de las ocupaciones más antiguas todavía con contratación. Aunque históricamente los ingenieros militares se han asociado con el diseño y la construcción de armas de guerra, su papel es mucho más diverso.
Además de mejorar las armas y tecnología, los ingenieros militares son responsables de una serie de estrategias defensivas. La construcción de puentes, la creación de puestos de comunicaciones, y utilizando su ingenio para eludir toda clase de obstáculos en el campo de batalla. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y China. Los chinos desarrollaron maquinaria de engranaje desde fechas muy antiguas. También lograron uno de los inventos más importantes de todos los tiempos, el papel. Se cree que los chinos inventaron la pólvora. Otro descubrimiento importante de los chinos fue la brújula, que rápidamente se extendió, para ser de uso común alrededor de 1200 después de Cristo. Aproximadamente en 700 después de Cristo, un monje de Mesopotámica llamado Severo Sebok dio a conocer a la civilización occidental el sistema numérico indio, que desde entonces hemos llamado números arábigos. Dentro de sus más grandes realizaciones se encuentra la Gran Muralla China. Es una antigua fortificación construida para proteger el imperio de China desde el siglo III a.C. de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. El principal propósito del muro no era impedir que fuera atravesado, sino más bien impedir que los invasores trajeran caballerías con ellos. China ha tenido canales desde hace miles de años. La mayoría de ellos tiene el tamaño adecuado para la irrigación, pero no para la navegación, además de que en ese tiempo no se conocían las esclusas. Los chinos fueron de los primeros constructores de puentes con características únicas. Algunos de sus puentes más antiguos fueron de suspensión. Durante este período no existieron las profesiones de ingeniero o arquitecto, de manera que esas actividades quedaron en manos de los artesanos, tales como los albañiles y maestros. La invención de los anteojos en 1286, y el incremento considerable en las obras impresas en Europa en el siglo XV, fueron dos acontecimientos trascendentales en la expansión del pensamiento ingenieril. Filippo Brunelleschi fue un ingeniero bien conocido de principios de 1400, y como la mayoría de los ingenieros bien conocidos del Renacimiento, era ingeniero militar y civil, al igual que arquitecto y artista. La República de Venecia estableció en 1474 la primera ley de patentes, aunque la antigua ley de patentes promulgada en Venecia necesitaba muchas mejoras antes de que pudiera ofrecer protección efectiva, fue el primer intento por estimular las invenciones al proteger la comercialización de los inventos. Sin embargo, el costo actual de adquirir una patente y las demoras en el funcionamiento del sistema de patentes ciertamente limita su efectividad como incentivo para el ciudadano promedio. El Renacimiento, que literalmente significa volver a nacer, comenzó en Italia durante el siglo XV. Uno de los límites obvios del desarrollo de la ingeniería ha sido la facilidad con que se podían comunicar y comparar los pensamientos. Leonardo da Vinci fue uno de los grandes genios de todos los tiempos. Anticipó muchos adelantos del futuro. Por nombrar algunos: la máquina de vapor, la ametralladora, cámara oscura, el submarino y el helicóptero. Pero, es probable que tuvieran poca influencia en el pensamiento de la ingeniería de su tiempo. Era un investigador impulsivo, y jamás resumía su investigación para beneficio de otros a través de la publicación. Se cree que fue Andrea Palladio el primer ingeniero que comprendió realmente las fuerzas en las armaduras. En 1560, Giovanni Battista della Porta inició una sociedad en Nápoles llamada la Academia de los Secretos de la Naturaleza. Era semejante a otras anteriores como la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles y el Museo de Alejandría. Sin embargo, esa academia se cerró debido a sospechas del clero. En 1603 se fundó la Academia Lincea que existe hasta la fecha. Galileo fue uno de sus miembros. Estos pretendían fundar monasterios laicos en distintas partes del mundo. Para terminar, se le agradece a la oportunidad que C nos brindó de poder realizar y colaborar con este video, ya haciendo que cada uno de nosotros tenga un poco más de conocimiento y experiencia en el aspecto histórico de la asignatura y tema abordado.